Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo nuevamente nuestro programa de miércoles de chatarrerías en el perfil de Chatito Copiloto desde Morelia, Michoacán, México. Y en esta ocasión vamos a hablar de la paradoja de Rose en el sistema de salud de México y qué tiene que ver con la política sanitaria con la cual estamos inmersos ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en la cuarta transformación. ¿Y en qué consiste esta dichosa paradoja en la política de salud que pudiera corresponder a lo que se va a venir como un anuncio que hizo el presidente sobre darle prioridad a la medicina preventiva sobre la medicina curativa? Y esta es la razón por la que hemos querido hacer este programa, precisamente por la cuestión que corresponde a la salud pública. Y entonces, la paradoja de Rose es muy fácil de explicar, que tiene que ver con los sistemas de salud que tradicionalmente han sido los que se han planificado en nuestro sistema de salud. Y esto, a su vez, pues nos da la perspectiva de qué es lo que está pasando en el sistema de salud de México, para ver si es cierto que la planificación se va a llevar a través de una medicina preventiva o volveremos nuevamente a la política sanitaria de atender más a la medicina curativa y descuidar al primer nivel de atención. Por eso, la paradoja de Rose es una de las partes que mejor explica cómo una política de salud puede ser diferente a lo que nosotros queremos ver. Bueno, Rose decía, Gottfried Rose, en un artículo que publicaron en el International Journal of Epidemiology en 1985, explicaba este autor que la salud individual no es igual a la salud colectiva y que un problema de salud pública forzosamente no es evidencia en lo individual. Dicho de otro modo, en la planificación de salud también, una medida preventiva que proporciona grandes beneficios para una comunidad le ofrece muy poco a cada uno de los individuos que participan en ella. En ese libro de la estrategia de la medicina preventiva de Gottfried Rose, él habló de esa paradoja de cómo medidas preventivas a poblaciones tienen poco impacto en los individuos y también un individuo enfermo no hace una política de salud. Es decir, un enfermo de cáncer no precisamente va a diseñar la política de salud de toda una nación. Sin embargo, los grupos de enfermos de cáncer, y aquí tienen que ver mucho la cuestión de la salud pública, un grupo de individuos sí puede definir una política en concreto de salud. Entonces, la paradoja era, si tenemos individuos enfermos, ¿por qué no se hace una política de salud para atender a estos enfermos? Y la medicina preventiva ahora habla de que si tenemos estos programas preventivos, ¿por qué tienen poco impacto en los individuos? Esto es lo que está ocasionando que la paradoja de Rose en la salud pública tenga muy poco impacto debido a que los planificadores de salud desconocen el alcance de una política de salud preventiva a nivel nación. Se habla mucho de Cuba, de cómo ha erradicado las enfermedades a través de un agresivo programa de medicina preventiva y muy poco curativa. Conocemos el sistema de salud cubano, que es todo un ejemplo de lo que es la medicina preventiva para grandes grupos poblacionales, pero el poco impacto que causa a nivel individual es lo que a veces hace quejarse de que un enfermo de un problema de salud grave no se puede atender puesto que no hay el recurso correspondiente. Entonces, Rose decía que si queremos diseñar unas políticas sanitarias basadas en prevención, tendremos que ver cómo está esa salud en esos grandes grupos poblacionales y poderla medir a través de un individuo o de unos individuos. No es tan simple nada más de decir que si hay muchos hipertensos vamos a hacer una política de atención curativa, porque esta es costosa. Tendremos que hacer una política preventiva para evitar que las nuevas generaciones vayan desarrollando hipertensión arterial. Volvemos.
Bueno, tradicionalmente, y esto ha sido a través de la historia, la atención médica se ha enfocado a la curación de enfermos. Esto ha sido ancestral. Desde que el hombre está sobre la tierra, ha enfermado, ha muerto y ha tratado de curar sus males una vez que estos se manifiestan. Y ancestralmente todos los problemas de salud eran vistos como enfermedades en los individuos. Las grandes epidemias de la edad medieval y las recientes también enfocaron mucho la cuestión curativa hacia los enfermos. Cuando John Snow hizo su famoso trabajo sobre la epidemia del cólera en Londres, se le dio entonces importancia a la prevención, es decir, cómo evitar que las sociedades se enfermen. Y una sociedad muy enferma es una sociedad improductiva. Esto lo han visto a través del tiempo y se necesita tener individuos sanos para que estos individuos puedan ser productivos a la economía de un país. Entonces John Snow decía que si se aplicaba una medida preventiva pudiera afectar o más bien a beneficiar a grandes grupos poblacionales, pero a nivel individual no es tan impactante. Entonces, si hacemos una campaña para evitar el tabaquismo, a nivel quizá poblacional podamos ver una disminución en el hábito del tabaco, pero seguirá habiendo personas que se dañen a su salud por el uso del tabaco. Entonces, estas medidas de prevención que se están haciendo ya en los sistemas de salud de los países se enfocan precisamente a algo importante, que son los costos. ¿Cuánto cuesta una medida preventiva y cuánto cuesta una medida curativa? Y aquí entonces se parte hacia dos vertientes. Una es la salud pública de grandes grupos poblacionales y otra es la salud pública enfocada a la atención curativa de los individuos. En este caso tenemos que se necesitan hospitales para curativos, pero se necesitan centros de salud preventivos. Esto ya se ha visto en otros países donde hay una sinergia entre la cantidad de centros de salud preventivos o políticas de salud preventivas y hospitales donde se dé la atención curativa. No ha sido fácil hacer una buena red estratégica de servicios de salud, puesto que la integración entre ellos es un poquito compleja. En México se vio mucho el fenómeno del desprecio hacia el primer nivel de atención, al grado de considerarlo de mala calidad, de bajo nivel, de poco profesional, a pesar de que el 85% de los problemas de salud se podían resolver ahí. En cambio, se le daba mucha importancia a la atención curativa, al desarrollo científico de procedimientos de alto nivel para la recuperación de la salud. Y aquí vemos algo importante. A nivel individual es muy espectacular el tratamiento de un paciente afectado de una enfermedad. Y no es espectacular la prevención de una enfermedad en grandes grupos poblacionales, puesto que es poco visible. Entonces, este tipo de situaciones nos está llevando precisamente a que el sistema de salud que estamos viendo en México todavía se le está dando gran enfoque a la atención curativa. Se piden hospitales, incluso en áreas rurales, en donde hay poca población, se les pregunta qué desean como servicio de salud y la mayoría dice queremos un hospital, pero queremos el hospital para ir ahí cuando tengamos enfermedad. No se piden centros de salud para prevenir la enfermedad porque aún no hemos logrado educar a nuestra población en las cuestiones preventivas. ¿Qué es en realidad la prevención? Esto es a lo que se refiere Rose. ¿Qué es entonces una medida preventiva, una política preventiva contra una política curativa? Es decir, ¿qué es entonces una política colectiva hacia un grupo poblacional y qué es entonces una atención curativa dirigida a un individuo, a un pequeño grupo de individuos? Ahorita en México tenemos el grave problema de la diabetes mellitus y la obesidad, como ya fuera de control, dos patologías que han aparecido recientemente y que son crónicas y que son de difícil control. Entonces, a nivel individual,
tenemos tratamientos espectaculares para tratar la obesidad, pero no tenemos medidas preventivas hacia la población de cómo evitar la obesidad o estilos de vida saludables para que el individuo no aumente de peso de manera desproporcionada. Aquí entonces tenemos esta paradoja. ¿En qué gastamos el dinero de la salud? ¿En atención de pacientes gordos o en prevenir que los niños se engorden? Entonces, Rose decía que lo que es para una población no lo es forzosamente para el individuo, y viceversa. Lo que es para un individuo no lo podemos aplicar a una población. Si hay pocos obesos en una población, no es conveniente hacer una política curativa de obesidad, pero sí se debe hacer una política preventiva si hay demasiados obesos que posteriormente van a llevar a un sistema de salud tener que gastar en la atención curativa de esos enfermos de obesidad. Regreso. Entonces ahora entramos a lo que queremos ver como nuestro tema principal, cómo aplicar la paradoja de Rose a la política de salud. Es decir, cómo conjuntar una política que sirva a los colectivos, a las poblaciones, a la ciudadanía, y una política de salud que también llegue a los individuos que ya están afectados, que ya están dañados. Y Rose lo decía de una manera muy clara y precisamente es quizá el núcleo de la política de salud de cualquier país. En el caso de México, lo comentamos aquí, que lo paradójico de la prevención es que no se toma en serio a las poblaciones. Es decir, el gobierno no les pregunta a las poblaciones de qué están enfermas. No es lo mismo la patología que se tiene para el norte del país que la que se tiene para el sureste. Diseñamos políticas de salud basadas en lo que observamos, pero no vivimos esas patologías como sistema de salud. Es decir, no estamos inmersos en esos estilos de vida que se tienen para el sureste o en los estilos de vida que se tienen para el norte, y entonces no tomamos en serio todos los condicionantes de la salud que pueden dar lugar a una política preventiva y también al daño a la salud que hay a nivel individual. Rose decía en su ensayo, dice, hace 50 años, cuando la difteria iba en aumento, se tenía que inmunizar a varios centenares de niños para prevenir que uno de ellos se muriera, es decir, solo uno. Y todo porque nadie podía decir cuál era el niño que estaba destinado a morirse. Es decir, hacíamos una política preventiva para cuidar a todos los niños, pero nunca íbamos a saber cuál de esos niños era el que iba a estar afectado de la difteria y estaba destinado a morir. Entonces, la paradoja de Rose era esa. Hacíamos campañas para prevenir la obesidad, para prevenir la diabetes, para disminuir la hipertensión. Los resultados son poco visibles o son desalentadores. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, desalentadores en el sentido de que no hemos logrado gran impacto en la salud pública. Seguimos teniendo gente con diabetes que tiene estilos de vida que son nocivos y que son riesgosos y que son determinantes para que aparezca la diabetes. Tenemos personas que, a pesar de que se les comenta de las toxicomanías, de las adicciones, de los estilos de vida poco saludables, lo siguen practicando a nivel individual. No participan en grandes programas de prevención de enfermedades, a pesar de que se hacen intensas campañas. Lo que ha dado resultado, y sí ha sido bastante bueno, es las campañas de vacunación, donde se ha logrado que la gente ya se eduque sobre este proceso de cuidado de la salud a nivel colectivo, y entonces ya se influye sobre el nivel individual.
Entonces, si logramos hacer que el individuo tome conciencia que forma parte de una sociedad, que el estilo de vida que tenga es lo que lo va a llevar en mayor o menor grado a acercarse a un nivel de salud o alejarse de él. En la política de salud, a pesar de lo que se diga, estamos enfocándola a la curación de alto costo y no en la medicina preventiva. Esta es una de las ideas que quieren hacer en la cuarta transformación. La medicina preventiva es de bajo costo. El presupuesto actual es mayor para los hospitales, el segundo y el tercer nivel, y casi nulo para centros de salud y el primer nivel. Quizás se vaya a ver una confrontación que ya analizaremos en su momento de qué parte del presupuesto se va a destinar al primer nivel y qué parte del presupuesto se va a destinar al segundo y tercer nivel. Hablando claramente, cuánto vamos a destinar a la medicina preventiva de bajo costo y cuánto vamos a destinar a la medicina curativa de mayor costo. Entonces, aquí tenemos esta situación en la política de salud. ¿A qué debemos hacerle caso primero? Unos podríamos decir, bueno, como política tenemos que ir hacia el colectivo, pero ¿qué va a pasar con los individuos que ya están enfermos, que ya están dañados? No se les va a ofrecer nada, se les debe de ofrecer el tratamiento oportuno, la limitación del daño y la rehabilitación. Aquí tenemos que llegar al proceso de crear en nuestro sistema de salud una simbiosis entre qué es lo colectivo que beneficia a lo colectivo y qué es también el beneficio a nivel individual. No ha sido fácil diseñar una política de salud preventiva, puesto que no ha sido tan sencillo poder lograr esta situación de aplicar una política de salud que convenga tanto al colectivo como al individual. Regreso. Y bueno, volviendo a nuestro análisis de cómo se está aplicando esta paradoja de Rose a la política de salud, es muy interesante lo que ya hemos comentado. La medicina preventiva no es espectacular, no crea grandes titulares, no hace grandes científicos, puesto que su enfoque es hacia la comunidad. En cambio, la medicina curativa sí, una cirugía espectacular, siempre es espectacular. Y esto es innegable, que el avance de la tecnología ha logrado cirugías que son espectaculares, que en el pasado eran ciencia ficción, como era el trasplante renal, la liposucción, la medicina estética o plástica, la reconstrucción, ese es muy espectacular. En cambio, lo único que ha dado espectacularidad son las campañas de vacunación y poder disminuir los índices de enfermedades prevenibles por vacunación, pero seguimos teniendo problemas con aquellas enfermedades crónico-degenerativas en las cuales la política preventiva de salud ha fracasado. A pesar de que la medicina preventiva cuesta poco y no deja mucha ganancia económica a quienes la practican, en cambio la medicina curativa sí. El costo de una cirugía es muy alto y los honorarios porque se requiere una destreza y una habilidad adquirida durante años de práctica. No es tan simple, no cualquiera puede hacer una cirugía o un tratamiento especializado. Por eso tenemos ya ahorita dividida la medicina en 30 especialidades, donde cada uno de ellos tiene una parte de ese complejo de tratamiento técnico que requiere habilidades y destrezas y conocimientos y que solo es aplicable en ciertas instalaciones. No se puede hacer no se puede hacer a todos los grupos poblacionales. El costo-beneficio, ¿cuánto cuesta una cosa comparada con la otra? Dependerá del momento. En ambas estrategias es la división diferente y esta es una de las cosas que los planificadores de salud no toman en cuenta. Podemos hablar de que se requiere mucha cirugía para el tratamiento de la diabetes con trasplantes de páncreas, pero esto es costoso y de difícil
de difícil impacto, no va a ser tan beneficioso a grandes grupos poblacionales, pero una medicina preventiva para evitar la diabetes o una detección temprana puede ser de bajo costo y de alto impacto. Esto dependerá de cómo se planifique la medicina preventiva que se pretende hacer en esta parte. Y entonces llegamos a una parte de la paradoja de Rose que a mí me gusta mucho. Primero, que los planificadores de salud parecen mirar que la salud es como un fenómeno estático, que tenemos en la primavera enfermedades diarreicas, en las lluvias enfermedades respiratorias, en el invierno neumonías, en el otoño aumento de embarazos, pero resulta que la salud es altamente dinámica, tiene que ver con el comportamiento humano social. No se puede hablar de que la hipertensión aparece en determinada época del año. La hipertensión se vuelve una enfermedad crónica, pero que tiene altibajos. Entonces, aquí hablamos como colectivo, como población. ¿Qué ocurre con esos individuos que viven ahí, en ese núcleo poblacional, pequeño o grande? Podemos hablar de una ciudad, o podemos hablar de una comunidad rural, o podemos hablar de una regionalización X de tal estado, como ocurre para el sureste, donde hay diferentes regiones, o como ocurre para el norte, que también tienen diferentes regiones. Y una de las cosas importantes a tomar aquí en cuenta para los planificadores de salud en la política es que los individuos no enferman al mismo tiempo ni por la misma causa. Esto solo pasa en las epidemias. Pero esas enfermedades que no aparecen al mismo tiempo y que no son la misma causa son multivariadas y tienen también múltiples causas. Y también se habla precisamente de esto en la salud pública, como es la causalidad. Los individuos que están inmersos en esa comunidad tienen diferentes niveles de riesgo. Unos se enfermarán porque se exponen más y otros se enfermarán porque se exponen menos. No enferman con la misma intensidad. De ahí que entonces hablamos de que no hay enfermedades sino enfermos. Un hipertenso es diferente a otro. Cada hipertenso tiene su característica. Entonces tenemos que la intensidad de la enfermedad en esos individuos es en diferente nivel. De ahí se habla entonces de esta dinámica de la población, porque algunos hipertensos van a ir rápidamente a una complicación y otros van a permanecer estáticos. Este es el dinamismo de una enfermedad y así podemos hablar de todas otras. Y también las personas no se encuentran en la misma situación clínica. Algunos tendrán escaso daño, otros tendrán daño medio y unos tendrán daño severo, tan severo que requerirán un tercer nivel, es decir, una limitación del daño o una rehabilitación. Y entonces en la política de salud no podemos desdeñar ninguna de los tres niveles. Quizá el importante en el discurso ha sido el primer nivel, pero se ha descuidado. El importante en el sistema de salud es el segundo nivel porque requiere el diagnóstico y el tratamiento oportunos y la limitación del daño. Este es muy importante. Pero el espectacular es el tercer nivel, el que hace la investigación, el que desarrolla nuevos protocolos, el que hace nuevos tratamientos, el que hace la cirugía espectacular, y si es el que devora una gran cantidad de presupuesto, puesto que requiere mucho recurso humano especializado, recurso material, equipamiento especializado que solamente se puede tener y es de muy alto costo. Entonces, la política de salud se debe planificar en ofertar estos servicios a la comunidad en diferentes niveles de daño. Los que están en riesgo, los que ya están dañados y los que están muy dañados que van a requerir una población. Este dinamismo de las enfermedades en las poblaciones tiene mucho que ver con sus comportamientos a nivel comunitario. Y esto es que una de las propuestas que se tiene para el sistema de salud es evitar que las poblaciones adquieran las enfermedades crónico-degenerativas que en este momento nos están afectando. Entonces, cambiar los estilos de vida no será sencillo y esto va a darnos precisamente la situación de que cada individuo es diferente y que está inmerso en un colectivo que tiene diferentes riesgos. Regreso.
Y bueno, ¿cómo aplicamos la paradoja de Rose a la política de salud? Hay que entender que las sociedades enfermas no son lo mismo que los individuos enfermos. Una política de salud enfocada a la prevención tiene que basarse en el riesgo de enfermar. Pero ¿qué hacemos con los que ya están enfermos? Tenemos que hacerlo con medicina curativa, que es hacerles recuperar su salud. Y aquí la paradoja de Rose tiene que ver con la planificación de un servicio de salud. Tenemos que llegar a grandes grupos poblacionales a través de una educación para la salud preventiva, pero también se necesita una política donde el individuo se haga responsable de cuidar su salud. No hemos tenido todavía esa formación precisamente. Según se lee en el documento, lo paradójico de la medicina preventiva de Geoffrey Rose, la paradoja de la prevención es que, como decíamos al principio, no se toma en serio a las poblaciones. Sucede que la gente se motiva por diferencias personales. No lo hace en la comunidad. El beneficio de una persona tiene que ser visible, tiene que ser real, tiene que ser en corto plazo. La prevención tiene ese grave problema. No da esa clase de beneficios, a diferencia de la medicina curativa, que tiene beneficios en el corto plazo. El beneficio de la medicina preventiva es a largo plazo. El médico curativo es visto con mayor rigor como científico que el médico que está en el primer nivel, que es visto más como un médico de menor nivel o comparado con la medicina tradicional. Entonces, ¿cómo se logra que se acepte la prevención si los individuos de una población comunitaria no enferman de lo mismo, ni con la misma intensidad, ni son afectados en la misma medida por los factores de riesgo? Es decir, las personas alcohólicas no todas desarrollan una cirrosis al mismo tiempo, en el mismo lugar, con la misma intensidad, sino que va siendo paulatino, incluso algunos no la llegan a desarrollar. Entonces aquí tenemos que actuar sobre la prevención que alcance a todos los individuos. No todos van a beneficiarse en la misma proporción. No es asunto de que las enfermedades les tocan a unos y no les tocan a otros, sino que estas acciones preventivas protejan y beneficien a todos los colectivos, a todas las personas, o lleguen a todas las personas. El individuo tendrá que decidir si toma ese beneficio para sí o lo desecha. De ahí hablo entonces de la responsabilidad de cada individuo de cuidar su salud, que no ha sido una política del gobierno. No hay nada que obligue a un ciudadano a cuidar su salud como si lo obliga a pagar una multa. Entonces, se necesita participar en campañas de detección que se enfocan a poblaciones específicas, las campañas de prevención de daños por alcohol, por sedentarismo, pero estos no alcanzan en la misma proporción ni dan resultados iguales en los individuos. Algunos comenzarán un estilo de vida saludable y otros continuarán con toxicomanías. Que las personas se enfermarán y padecerán enfermedades en diferentes momentos, con diferente intensidad, porque hay una multitud de variables que intervienen en la presentación de las patologías. Entonces, debemos prescindir de educar en salud y obligar al ciudadano a cuidarla. La respuesta para mí sería no. Tenemos que continuar con la educación para la salud. El problema radica en cuánto aceptamos como educación de una estrategia preventiva a nivel individual. Poniendo como ejemplo, ¿cómo ocurre con la adicción a fumar, al alcohol o al sedentarismo? Bueno, hay algunas ideas de que no todos los individuos lo aceptan de buen grado. No todos quieren dejar de fumar o de consumir alcohol. Algunos lo ven como una necesidad por la presión social. Y otras buscan justificarse. Y no por ello se les culpa de que son mal educados o no quieren participar en los cuidados de la salud a nivel colectivo. La aceptación es lo más difícil de la educación en salud, especialmente en la medicina preventiva. Aceptar que se está en riesgo se puede volver una carga para el individuo. No todos la quieren hacer. Y en toda actividad humana, pues obviamente que
que hay riesgo de enfermar. Regreso. Precisamente cuando hablamos de las estrategias preventivas, el médico que ejerce en el segundo nivel, el médico curativo, el que hace el tratamiento de limitación de daño, no tiene necesidad a veces de preocuparse por educar, aunque debería de hacerlo, porque ya observa al individuo con cierto grado de daño, con la enfermedad instalada y con mayor o menor grado de afectación. El trabajo de este médico ahora es limitar el daño, ya no tanto educar en el riesgo, porque el daño está hecho. Diagnosticar en forma temprana y tratar en forma oportuna, porque se trata del individuo, no del colectivo. Al médico curativo le interesa la terapéutica, el tratamiento y las pruebas diagnósticas, y entre más enfermos, económicamente le puede ser beneficioso, pero para la población es altamente costoso e incluso imposible de pagar, además de requerir procedimientos que pueden ser altamente especializados y con alto costo. Por eso, la prevención de la salud se ha utilizado muchas veces con fines políticos. Para una población que no participa, sino que solo recibe, no hace la parte que le corresponde en el cuidado de la salud a nivel colectivo, de ahí que hablamos de una paradoja. Se piden sistemas de salud, pero no lo cuidamos en lo individual, a pesar de la educación en salud. La constante social siempre impera. La alimentación procesada, los estilos de vida sociales, las adicciones. Hay una multitud de variables que no dejan que la educación se convierta en una política de salud pública. Sacan informes, reportes sobre el estado de salud de una población donde se ven los efectos, pero no se va hacia las causas. La importancia de esta prevención se ha relegado a un mero reporte de actividades para las sociedades y de los encargados de salud. No hacen participar a la comunidad porque esto no es visible, no es beneficioso y sus resultados son a largo plazo. Entonces, ¿qué hacer? La salud pública tiene el enorme reto de cambiar la visión de esta estrategia, principalmente enfocada a la prevención. Se requieren recursos para la atención primaria, esto es innegable. Habla mucho del desabasto, pero no podemos tampoco descuidar a la medicina curativa para aquellos que ya están dañados o los de alta especialidad. La atención de primer nivel se debe acompañar de incentivos sociales que magnifiquen y hagan visibles esos beneficios de participar en la prevención de las enfermedades. Esto es importante. Esos beneficios de participar en la prevención a nivel colectivo de la población, de bajar los costos de las atenciones a través de una protección específica. Esto quizá fue utilizado con fines electoreros. Te damos control del embarazo si barres los centros de salud en el IMSS Prospera. Y esto no es más que una política clientelar. Eso es lo que no debemos buscar. Esta política de salud tiene que ser a largo plazo. Se necesita que se vea reflejado en un beneficio colectivo, una disminución del riesgo de enfermar por estilos de vida no saludables. Entonces, la paradoja de Rose es más evidente porque la prevención no forma parte de la educación comunitaria. Ahora es necesario educar a la comunidad sobre estos ejercicios de cuidado de la salud. Va a ser importante, como podemos ver en unos ejemplos, que la
la salud colectiva requiere la prevención como su pilar fundamental, pero debe apoyarse con la medicina curativa y la atención especializada. El pagar por el cuidado de la salud podría ser una estrategia válida o útil, pero requerirá una revisión mucho más profunda del costo social y económico que implica una política donde se cobre por un servicio de salud. Se ha prometido medicamentos gratuitos, atención médica gratuita, pero ahorita en este momento nuestro sistema de salud está colapsado y los médicos y enfermeras sabemos ahora la exigencia de la gente como si fuera algo que es culpa de esos profesionales que están en la trinchera, en el frente de batalla. Los médicos no cuentan con recursos ni con un pago bien remunerado y mucho menos las enfermeras. ¿Cómo entonces educar a la población de cuándo cuidar su salud si lo que estamos viendo es que están llegando al sistema de salud ya con un daño importante y no están haciendo caso a las medidas preventivas? Entonces, el cuidado individual de la salud debe ser muy importante en la política, puesto que si este cuidado no se da en lo colectivo, difícilmente se va a dar en lo individual. Las personas no están acostumbradas a cuidar su salud, sino solamente van al servicio cuando ya tienen daño. Y esa es una de las cosas por lo que nuestro sistema de salud está siendo altamente costoso. Regreso. Y bueno, ya como conclusiones finales, tenemos que dejar en claro que algo no termina de aterrizar en el consciente colectivo, incluso de los médicos, y es esta estrategia de prevención hacia la población y los individuos. La prevención se puede dar en comunidades ricas o comunidades pobres. Su expresión es mayor en algunas comunidades que en otras, y es diferente entre las comunidades. Muchos modelos han querido implementar estrategias que funcionan en otras partes, pero que fracasan en su intento. Y estas razones es porque constantemente no se logra llegar a los individuos. Se habla de las poblaciones, pero no de los individuos. Y los individuos que ya tienen daño a la salud, que acuden a los servicios de salud, están buscando la recuperación de ese nivel de salud hasta donde sea posible. Pero muchos de ellos continúan con esos estilos de vida no saludables. Y entonces requerimos una atención mucho más enfocada a algo global, donde está integrado, algo que ha sido complejo todavía, que es la red integral de servicios de salud. Tenemos clínicas, centros de salud, con médicos cerca de los domicilios, pero las estrategias preventivas no se dan. Se está yendo hacia hospitales abarrotados, llenos de gente, que traen problemas de salud simples o ya traen mucho daño y que no son insuficientes para la atención. Y lo mismo ocurre con los hospitales de alta especialidad, que ya están con una gran cantidad de enfermos dañados y con pocos recursos. Será un poco complejo poder integrar esta red debido a que recientemente se anunció que no iba a desaparecer el IMSS Bienestar y que tampoco se iban a unificar los sistemas de seguridad social. Y esto pone entonces la política de salud un poquito complejo, puesto que ahora vamos a tener los mismos sistemas de seguridad social fragmentados y un sistema de seguridad para no derechohabientes también fragmentado. Entonces,
¿qué política sanitaria vamos a seguir? Vamos a continuar con nuestra política preventiva o curativa hacia los individuos, hacia los diferentes grupos poblacionales, y qué tipo de recursos son en realidad los requeridos. En algunos lugares se piden aparatos complejos para enfermedades que son raras. Se necesita un verdadero análisis de lo que debe ser la política de salud preventiva, que debe llegar a los individuos a través de las poblaciones. Volvemos a repetir, y es por lo que la paradoja de Rose la hemos tomado como el tema, que las sociedades enfermas, como es la mexicana, que está enferma de obesidad y diabetes, no es lo mismo hacia la salud individual, porque hay muchos colectivos que tienen diferentes procesos de salud. Sin embargo, mientras el colectivo no sea una política donde se evalúe el riesgo de enfermar en diferente momento y en diferente forma hacia el sistema, hacia la política sanitaria, es decir, el individuo enfermo va a ir al sistema de salud a diferentes niveles, pero va a ir también con diferente daño, con diferente tiempo y con diferente necesidad de salud. Entonces, mientras no hagamos esa prevención a nivel colectivo, a nivel individual, será difícil que este sujeto tome conciencia del riesgo al que está sometido en un estilo de vida, o también el riesgo que tiene a nivel comunitario en el sureste, en el centro o en el norte del país. Los estilos de vida son incluso diferentes, como la alimentación y todo esto que tiene que ver con la salud. Por eso la paradoja de Rose se tiene que educar al primer, al segundo y al tercer nivel sobre que las sociedades enfermas no son lo mismo que los individuos enfermos. Cada uno de ellos forma parte de un colectivo, pero se tiene que analizar de nivel individual. El costo de una política preventiva será menor que de una política curativa, pero debe de llegar al individuo a través de una política donde se le obligue o se le eduque a cuidar la salud. Mientras esto no ocurra, nuestro sistema de salud va a seguir padeciendo de sobrepoblación en las unidades hospitalarias. Regreso. Bueno, a manera de conclusión, la paradoja de Rose es muy evidente porque la prevención no forma parte de la educación comunitaria, no tiene beneficio inmediato. ¿Qué tal si lo tuviera? Es decir, que cuidar la salud tuviera una remuneración económica. Vamos a hacer un ejercicio mental así simple, de que se te pagara por cuidar la salud, porque cuidaras tu salud, o se te multara por no cuidarla. Suena curioso, ¿no? Y pudiera parecer así como dictatorial o fuera de contexto, pero vamos a pensar un poquito. Quizá si se te dijera que por cuidar tu salud tuvieras una remuneración económica dentro de tu trabajo, como ocurre, digamos, con el programa de Prevenims, de Muévete, si te pagaran por hacer ejercicio, muchos haríamos ejercicio. Si te pagaran por dejar de fumar, pues muchos dejarían de fumar. Simplemente por una razón que se ve en la paradoja de Rose. El beneficio es inmediato. Es preventivo de largo plazo, pero el beneficio para el individuo es inmediato. Pero sería cambiar un problema por otro, ¿no lo creen? Porque pagar porque cuides tu propia salud, que es tu responsabilidad, podría ser una estrategia válida, útil, pero requiere una revisión como más a fondo.
de cuál es este costo social o que no se convierte en clientelismo político, como ocurrió cuando se te pagaba en el IMSS Prospera o tenías una beca por no cuidar tu salud o por simplemente por estar en el programa y seguías dentro de las toxicomanías, a pesar de tener una remuneración por el IMSS Prospera. Esta fue una de las principales críticas que se le dio al sistema de salud que se tenía en el régimen neoliberal. Entonces, concluyendo que el cuidado individual de la salud o que dependiera de una remuneración, el incentivar el cuidado de la salud no está muy claro. Se podría convertir en algo clientelar político que no es saludable para un sistema, porque en el momento que hay una crisis económica, el sistema de salud puede colapsar. Entonces, se tiene que educar. Esa remuneración no debe ir al individuo, sino debe de ir al presupuesto de salud para aquellos que hacen una política de salud más importante. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por escucharnos hoy en este miércoles de chatarrerías. Los espero el próximo miércoles. Esperamos que nos sigan escuchando y los invito a visitarnos en nuestro sitio web www.cursosmcar.com, a seguirnos aquí en nuestro perfil de Chatito Copiloto con los miércoles de chatarrerías, donde hablamos un poco de las políticas de salud en nuestro país, México, y esperamos sus comentarios, sugerencias, aportaciones, críticas, todo lo que ustedes quieran, para mejorar un poquito nuestras ponencias. Les agradecemos a todos ustedes su participación y el habernos escuchado, y estamos próximos al siguiente programa. Muchas gracias, muy buenas tardes.